Te doy la bienvenida a esta pequeña reflexión. Puedes dejar tus comentarios al respecto. Hoy vamos a hablar de la democracia. ¿Estaremos presenciando la muerte de la democracia? O como dice Wallace Smith, ¿se puede confiar en la democracia? Hay muchos que dicen, salvemos la democracia, ¿verdad? Estas palabras las hemos escuchado a personas cuando Donald Trump, o Javier Milei, o Nayib Bukele, otros políticos de derechas han tomado el poder. Hay que salvar a la democracia de estos hombres. También vale para la izquierda, ¿eh? ¿Vale la pena salvar la democracia? Se podría decir que el 2024 fue el año de la democracia. Como señaló la revista Time en diciembre de 2023, el 2024 no es solo un año electoral. Tal vez sea el año electoral. En el mundo, más votantes que nunca en la historia acudieron a las urnas. En al menos 64 países, más la Unión Europea, representando una población combinada de aproximadamente el 40% de todos los habitantes del mundo, 40-49%, celebraron elecciones nacionales, cuyos resultados para muchos fueron de gran consecuencia en los próximos años. Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump. Aquí en España hemos tenido las elecciones con la victoria, una vez más, de Pedro Sánchez. También en otros países de Europa y de todo el mundo. Con tantas personas más que nunca antes que se dirigieron a las urnas para decidir la forma, tono y dirección de sus propios gobiernos, el año 2024 debería ser el mejor en la historia de la democracia. Pero no fue así. Durante el 2024 resonaron voces de todas partes advirtiendo de su posible desaparición. En Alemania, los noticieros advirtieron que las elecciones de ese año eran elecciones sobre la democracia. Expertos en política externa declararon que las elecciones para el Parlamento Europeo de ese año eran de vital importancia y como reacción contra el desmantelamiento y la subversión de las normas democráticas en los países miembros, muchos decían, salvemos la democracia. Qué curioso, te vuelvo a repetir, que estas expresiones siempre se utilizan cuando va a gobernar o la izquierda o la derecha. Tal vez la advertencia más sombría sobre cómo está la democracia en juego salió de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, ahora presidente de los Estados Unidos. Las encuestas revelaron que la mayoría de los estadounidenses efectivamente creen que la democracia está en grave peligro, porque Donald Trump era el favorito. Lo más importante es que cada lado cree que el peligro lo produce el otro. ¿Es la democracia la razón del éxito de las naciones? A pesar de esos argumentos apasionados en favor de que debemos salvar la democracia, pocos parecen plantearse una pregunta importante. ¿Vale la pena salvarla? El fin de la historia y el último hombre, muchos estuvieron de acuerdo con su análisis de que la búsqueda de la mejor forma de gobierno para maximizar la prosperidad humana había terminado. Eso es lo que dijo el politólogo Francis Fukuyama. El fascismo estaba desacreditado, el comunismo se había revelado como un fracaso, el socialismo era claramente inadecuado, el ganador en la competencia de milenios y la cúspide de la organización política humana era la democracia liberal combinada con la economía de mercado. Solamente las democracias liberales se habían mostrado merecedoras del esfuerzo humano. Para el futuro, eran las únicas capaces de sacar a relucir lo mejor de la humanidad. Hemos visto una expansión tremenda de las democracias en el mundo, pero también han visto al mundo acercarse más y más al borde del precipicio. ¿Deberíamos poner toda la fe en que la democracia resolverá nuestros problemas, como hacen algunos? ¿Será posible que la democracia los esté empeorando? Es hora de analizar más atentamente la democracia, lo que el creador de la humanidad tenga que decir sobre el tema y la esperanza que Dios ofrece a un mundo desesperadamente necesitado de un gobierno con principios cristianos.
un gobierno realmente bueno. En toda la historia, la mayor parte de los seres humanos han vivido bajo el imperio de dictadores, generales o monarcas. Las democracias nunca han durado. Atenas, quizás el mejor conocido de los antiguos modelos de democracia, duró menos de 200 años. Y aún aquella democracia la ejercían exclusivamente los varones adultos, los que eran libres de Atenas. Menos del 30% de la población. Con el paso de los siglos, el gobierno monárquico ha imperado mucho más. Incluso los antiguos hebreos escogieron la monarquía en vez del gobierno que tenían regido por jueces. Los monarcas, cualquiera que fuera su religión, solían reclamar el derecho divino de los reyes, considerando que respondían únicamente ante sus dioses y sometiendo a los ciudadanos a sus caprichos. Una cosa puede ser que el pueblo desafía a un monarca, pero ¿quién se atrevería a desafiar a Dios? Hoy muchos gobiernos anti-Dios lo están intentando desafiar. Y lo desafían. Y lo desafían. Desde otra perspectiva, podemos apreciar el paso radical dado por el rey Juan Carlos I de Inglaterra. Esto fue en el año 1215. Juan I de Inglaterra, perdón. Cuando consintió la Magna Carta, ¿verdad? La Gran Carta de las Libertades. Un documento en que se reconocía que el rey de Inglaterra también estaba sujeto al imperio de la ley. Con el paso de los años, esto fue objeto de disputas y de modificaciones. La Magna Carta distinguió a Inglaterra como nación gobernada en última instancia no por hombres, sino por la ley. Ese gobierno llegó en ocasiones a ser opresivo. 500 años después de la Magna Carta, los colonos británicos en Norteamérica se impacientaban por lo que consideraban una aplicación injusta de la ley. Molestos porque los que gobernaban, un rey, un parlamento desde otro lado del mar, los colonos se rebelaron y establecieron su propia república constitucional. Primero con sus artículos de confederación en el año 1781 y luego con la Constitución de los Estados Unidos en 1789. Casi 250 años más tarde, y con el suplemento de una Carta de Derechos y 17 enmiendas posteriores, la Constitución continúa siendo el documento que guía la ley del país, y eso ha sido ampliamente imitada por otras naciones en todo el mundo. ¿Por qué fracasan las democracias? El poeta Eliot escribió lo siguiente: los hombres buscan siempre escapar de las tinieblas de afuera y de adentro, soñando con sistemas tan perfectos que nadie podría considerarse bueno. Esto es precisamente lo que pretendían hacer los fundadores de los Estados Unidos y lo que pretenden hacer los arquitectos de toda democracia liberal. Para que el pueblo no dependa de un monarca o de una monarquía susceptible a ser corrupto o de una aristocracia susceptible a ser corrupta, las democracias convierten a los pueblos en sus propios gobernantes. Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mateo capítulo 19, versículo 17. Ningún sistema de gobierno propio puede alejar al pueblo de la corrupción que en él mismo introduce en el sistema. A los fundadores de los Estados Unidos debemos reconocerles el mérito de haber comprendido esa verdad. James Madison, en el año 1788, declaró esto: ¿no hay virtud entre nosotros? Si no la hay, nuestra situación es lamentable. Ningún control teórico, ninguna forma de gobierno puede darnos seguridad. 10 años más adelante, John Adams observó que si la moral de los ciudadanos llegaba a ser algo superficial, un barniz que se ve bien por fuera, pero que oculta codicia y maldad en el interior, entonces el país sería la habitación más miserable del mundo, sin que hubiera en la forma de gobierno estadounidense nada capaz de detener la inmoralidad del pueblo. Hemos compartido la reflexión sobre el rey Josías. Josías se comprometió con Dios. Derribó los altares, los ídolos. Animó al pueblo a buscar a Dios, pero el pueblo
continuaba en el pecado, continuaba adorando ídolos. Él lo intentó, pero no lo pudo conseguir. Esto está pasando en Estados Unidos, esto está pasando en todos los continentes del mundo. Así empiezan a manifestarse en abundancia las plagas de las democracias. El filósofo Platón, rodeado como estaba de la madre de las democracias en la antigua Atenas, solía pronunciarse acaloradamente contra la idea de que un pueblo pudiera gobernarse democráticamente. En su clásica La República advirtió hace milenios que las democracias no producen líderes de grandes virtudes, gobernantes dotados de profunda sabiduría y capacidad, ni representantes que realmente se interesen por el pueblo que los eligió. Lo que producen en las democracias, o lo que producen las democracias, mejor dicho, son líderes que sobresalen por una habilidad específica, hacerse elegir. ¿Vemos acaso estas verdades manifiestas en nuestras naciones? Debemos preguntarnos, ¿están produciendo nuestros procesos democráticos, cualquiera que sea su forma, los líderes más sabios, los más capaces? El que lo crea se está engañando a sí mismo. Nuestras naciones son manejadas cada vez más por individuos que no tienen ni la sabiduría ni las capacidades que exige su cargo. ¿Qué hablar de hombres sabios, temerosos de Dios? Los hay pocos. Pocos. Deja en comentarios, para ti, quién podría ser un gobernante, un presidente sabio, temeroso de Dios. Déjalos en comentario. Yo me sé algunos, tú te sabes algunos también. Pero sobresalen en una sola cosa: que nuestro sistema de gobierno exige de ellos la capacidad de convencer a los votantes para que les den el puesto. No existe un sistema de gobierno humano capaz de protegernos de la naturaleza humana. ¿Democracia o Dios? Esa es la pregunta. Hay quienes pretenden ver los principios de la democracia reflejados en las palabras de la Biblia, con la esperanza de ganarse el respaldo de Dios para la forma de gobierno que han escogido. Por ejemplo, algunos han sostenido que la separación tripartita de los poderes encuentra respaldo en la alabanza dada a Dios en Isaías capítulo 33, verso 22. El Eterno es nuestro juez, el Eterno es nuestro legislador, el Eterno es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Aquí está mencionando los tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Pero ¿quién en su sano juicio diría que los tres poderes reunidos en un Dios todopoderoso sean ejemplo de la separación de poderes? Es todo lo contrario. Hay un principio bíblico que sí se aplica, principio dado por el mismo Jesús cuando dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo capítulo 12, versículo 25. Aunque la forma como los fundadores de los Estados Unidos dispusieron la separación de poderes encierra mucha sabiduría humana y contrapone la ambición humana a la ambición humana. Como lo expresó James Madison, la sabiduría revelada de Dios afirma que una situación así lleva inevitablemente a la ruina. ¿A quién le vamos a dar la razón? ¿A los arquitectos de las democracias modernas o a Jesucristo? No estoy hablando de política, aunque he mencionado varias cosas. Quiero hablarte de democracia o Dios. ¿Vamos a poner nuestra confianza en las democracias modernas o en Jesús? La Biblia tiene muchas verdades reveladas que hacen total e inexorablemente claro que la democracia en todas sus formas no es un gobierno conforme a Dios, por muy elevados que sean sus objetivos. El concepto fundamental de la democracia, que la soberanía reside en el pueblo y que los gobernantes derivan su autoridad únicamente del consentimiento de los gobernados, en palabras de Thomas Jefferson, esto es totalmente ajeno a lo que dice la palabra de Dios. Salvo las lecturas más radicales, porque hay radicales, versiones distorsionadas o interpretaciones fantasiosas. El testimonio universal de la palabra de Dios es enteramente contra la democracia. Por ejemplo, la corrección que Dios da a Nabucodonosor cuando este gran rey de Babilonia
perdió de vista que su cargo y posición se debían al Dios del cielo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Eterno? Le puso temporalmente una mente de animal despojada de toda razón. Daniel capítulo 4, verso 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esta verdad que Dios reserve para sí el nombramiento de autoridades y poderes aparece en varios pasajes de la Biblia. Así lo expresó el profeta Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, verso 21. Toda forma de gobierno que Dios crea, incluidas la antigua nación de Israel, la iglesia del primer siglo y hasta la familia, está estructurada siempre de arriba hacia abajo, con posiciones que se dan por nombramiento y se basan en frutos perceptibles, como dice Tito capítulo 1, versículo 5. Si puedes, léelo. Mas aún cuando vemos en las Escrituras pasajes donde los pueblos deciden la forma de gobierno, no aparece ninguna aprobación de Dios. Todo lo contrario. Cuando el pueblo rechazó a los hijos de Samuel como jueces, y aunque esos hijos no estaban cumpliendo sus obligaciones, Dios, el Eterno, declaró que veía este rechazo como un repudio a su propio dominio sobre el pueblo. Léelo en el primer libro de Samuel capítulo 8, verso 7. La única mención clara de una votación en las páginas de la Biblia fue la de Pablo, en la época anterior a su conversión. Fue suyo el voto que condenó a muerte a los cristianos. Léelo en Hechos capítulo 26, verso 10. Fundamentalmente por mucha sabiduría humana que el gobierno democrático encierre, y aunque sitúe la soberanía no en mano de los gobernantes sino en la de los gobernados, no es un reflejo de la sabiduría de Dios. Lo que sí refleja es el espíritu y naturaleza de Satanás, el diablo, el primer ser gobernado que pretendió elevarse sobre el Dios que lo gobernaba y tomar la autoridad para sí. El espíritu del maligno es el que está actuando ahora en el mundo. ¿Debería acaso a ti que me escuchas sorprenderte de que el espíritu que impera en nuestra política sea el que busca asumir el control y arrogarse el poder como si el lugar más sabio y más seguro fuera en nuestras propias manos? ¿Debería acaso sorprendernos? Para nada. Parte del sueño que continúa impulsando a las democracias del mundo, aunque sigan generando el caos inherente en ellas, es que con solo el esfuerzo humano, la vida quede libre de tiranías abusivas, libre de opresión, libre de corrupción. Pero todos los esfuerzos de la humanidad están destinados a fracasar desde el comienzo, a causa del concepto erróneo que le es esencial. La autoridad gubernamental emanada del pueblo, fundamentalmente no se nos puede confiar nuestro propio gobierno. En primer lugar, no conocemos el camino que conduce a la paz que tanto anhelamos. Y si acaso nos topamos con él, vemos un camino estrecho y difícil de seguir, porque no nos deja crear sistemas que nos permitan evadir el bien, sino que nos obliga a someternos como personas, como civilización, a las leyes de Dios. Y eso es algo totalmente contrario a nuestra naturaleza. El creador de la humanidad nos ha dado la solución. La Biblia nos revela que Dios enviará a su Hijo Jesucristo nuevamente a la tierra para gobernarla y encabezar el reino de Dios. Esto es tremendo, esto es increíble. Ese gobierno no estará regido por bandos opuestos o partidos polarizados, sino por el mismo Jesús. El bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. En el curso de 1000 años, ese reino logrará por fin lo que ningún gobierno del hombre ha podido hacer. Va a transformar la naturaleza humana imperfecta hasta conformarla a la de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Se acabarán las guerras. Las inequidades serán abolidas. Cada persona tendrá la oportunidad de vivir una vida de abundancia, una vida plena.
plena realización bajo las leyes de su Creador. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¡Oh! ¡Wow! Dios el Padre busca a quienes comprendan que no son llamados a confiar en los gobiernos de este mundo, ni a luchar con los medios carnales viciados de este mundo, como si pudieran entronizar a su Hijo antes de tiempo. ¡No! Dios busca a quienes estén dispuestos a confiar totalmente en Él, dejando que les transforme el corazón y la mente ahora, a fin de que, en el día de mañana, puedan ayudarle a transformar el corazón y la mente de toda la humanidad. ¿Democracia o Dios? ¿En quién vas a depositar no tu voto, sino tu confianza? ¿En la democracia de este mundo? ¿En un presidente? ¿O en tu Creador, en Dios? Piénsalo. Quizás me he equivocado a la hora de expresarme. Quizás he mencionado cosas que no tenía que haber mencionado, pero al final están hiladas, están juntas, van de la mano. ¿Democracia o Dios? ¿Gobiernos antidios o Dios? ¿En quién vas a depositar tu confianza? ¿A quién vas a votar? La respuesta depende de ti y depende de mí.